Vamos nosotros a hablar en esta mañana sobre sanidad espiritual, familias sanas, familias sanas. En este tiempo necesitamos más que nunca restaurar la espiritualidad en nuestras familias. ¿Por qué? Porque estamos viendo una destrucción paulatina de lo que es la piedra fundamental de la sociedad, que es la familia. Vemos cómo hoy se levanta toda una sociedad enarbolando unos derechos individuales para destruir lo que es la familia. ¿Cómo se está logrando ese propósito? El enemigo está dirigiendo organismos internacionales, porque detrás de todas esas decisiones, lo que se maneja es levantarse en contra de lo que la palabra de Dios ha establecido. Y organismos internacionales no abogan por el respeto al derecho de cada quien, sino por promover los antivalores. Porque si fuera solo el respeto a los derechos de la persona, el respeto está garantizado en nuestra Constitución. Pero de lo que se está hablando es de promover, de que nosotros, los que no estamos de acuerdo, tenemos que ayudarle a promover los antivalores. Y no voy a ir a detalles, pero es algo que no podemos ocultar en este mes de la familia. Hay enemigos grandes que se están levantando en contra de la familia. Pero ¿cómo vamos nosotros a lidiar con esa situación? ¿Cómo vamos nosotros a lograr que esta enfermedad de este tiempo, que es directamente en nuestra alma, pueda ser tratada? ¿Cuál es la enfermedad? Estamos llenos de temores, de miedos, ansiedades, depresión. Las salas de consulta de psicólogos y de psiquiatras llenas aún de niños en depresión. Estamos viendo el desánimo, la desesperanza, obrando en tanta gente, suicidios, delincuencia por doquier. Estamos viviendo una sociedad bajo un peligro de extinción en su valor fundamental, que es la familia. ¿Cómo podemos nosotros restaurar el valor de la familia? ¿Cómo podemos nosotros sanar los corazones heridos? Padres levantados en contra de los hijos, hijos que se levantan en contra de los padres, división en las parejas, en los matrimonios, índice de divorcio cada día incrementándose más y más, confusión en medio de la sociedad, inseguridad. ¿Cómo podemos nosotros tratar con esa situación? Y yo quiero hoy traerte la respuesta. No es con nuestras propias fuerzas, no es mediante nuestra propia justicia, no es por lo que tú hagas que vas a poderlo conseguir. El hombre por sí solo no puede responder a los interrogantes grandes de su vida. El hombre por sí solo no puede alcanzar liberación de las garras del enemigo. El poder para nosotros enfrentar al enemigo está en Jesús. Él venció al pecado y a la muerte. Y por su sacrificio nosotros tenemos hoy vida en Él.
Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos engendrados por Él y el enemigo no puede tocar ese hombre espiritual que mediante la fe en Jesucristo, mediante ese encuentro personal con Él, nació en nosotros. El hombre fue creado por Dios para que tuviera una comunión permanente con Él. Y como decía al inicio, Casey nos recordaba que hubo un levantamiento. En el mismo cielo hubo un levantamiento y se halló iniquidad en aquellos que se levantaron contra Dios porque quisieron ser semejante a Él. Y ese levantamiento causó que primero la maldad estuviera en la tierra y después el pecado del hombre consumó esa maldad y causó enfermedad, muerte para el hombre. Y ahora el hombre, caído por el pecado, ya no tenía oportunidad de salvación, de vida eterna. Pero hay una buena noticia, que Dios, con el gran amor con que nos amó, de tal manera nos amó Él, que se hizo hombre, nos envió a su Hijo, que tomó forma de siervo y se entregó a sí mismo en una cruz, derramando toda su sangre para que nosotros tuviéramos garantía de vida eterna y perdón de nuestros pecados. Si nosotros acudimos a Jesucristo, Él nos va a dar salida a la depresión, a la angustia, a la ansiedad, al desánimo, al enojo, a la desesperación. Solo Jesús puede darnos esa respuesta. Porque aquel que es nacido de Dios, aquel que es nacido de Dios, es guardado por aquel que fue engendrado por el mismo Dios, Jesucristo. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Pero hay alguien que nos libró a nosotros. Y ese alguien que nos libró del poder del maligno tiene un nombre, se llama Jesús. Tiene un nombre, se llama Jesús. Tiene un nombre, se llama Jesús. Dice en el verso 18 de Primera de Juan, capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando, sino aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios tiene un nombre, se llama Jesús. Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. ¿Cuál es tu protección? ¿Cuál es el auxilio al cual tú acudes en momentos de necesidad, de desesperación? ¿Cuál es? Es aquel que fue engendrado por Dios, que venció al pecado y a la muerte y que puede librarte y guardarte de todo mal, porque el enemigo no puede tocar a aquel que tiene la identidad de hijo de Dios. El enemigo no puede tocar al que tiene identidad de hijo de Dios, porque tenemos una herencia incorruptible, sin mancha, una herencia a la que no tienen acceso sino aquellos que por la gracia de Jesucristo han sido engendrados por Él y han nacido de nuevo. Tenemos nosotros un privilegio en nuestro interior. Y es que por la fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios, el que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en nuestro interior. Y es el poder que Él desató mediante su resurrección. Aquel que nos levanta, aquel que nos sostiene, aquel que en momentos de necesidad, en momentos de apuro, siempre está presto para responder, cualquiera que sea nuestra necesidad, responder a las
peticiones de nuestro corazón. ¿Qué necesitamos nosotros para vencer todas estas cosas que hoy están atacándonos? Para vencer al mundo, la victoria está en aquel que ha vencido al mundo, y por nuestra fe nosotros tenemos la victoria. ¿Cuántos están dispuestos a levantar su mano y declarar victoria? A pesar del tiempo que estamos viviendo, a pesar de las dificultades, podemos cantar victoria, porque hay uno que venció al pecado y a la muerte, que venció la enfermedad. Su nombre es Jesús. Ese es Jesús. Jesús, el único que puede dar hoy respuesta a nuestras necesidades por el Espíritu. Enfermos están la mayoría de las personas, enfermos del alma. Y hay un amante de nuestra alma que está esperando que nosotros vayamos a sus pies y le digamos: me rindo por completo a ti. Yo te entrego la situación que estoy viviendo, este conflicto. ¿Cuántos conflictos estamos viendo hoy? ¿Cuántos levantamientos? ¿Cuánto nerviosismo? ¿Cuánta depresión? ¿Cuántas enfermedades mentales estamos nosotros viendo hoy? ¿Cómo podemos nosotros salir victoriosos y vencedores? Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, y es de Gálatas, en el capítulo 5. Porque esta es la respuesta de Dios para este tiempo. Estamos todos viviendo la misma situación. Gálatas 5, capítulo 5, verso 16 en adelante. Todos estamos viviendo una situación difícil. Lo que nosotros aún estamos viviendo es algo que nos ha afectado a todos. Y todos tenemos la misma pregunta: ¿qué hacer en medio de lo que estamos viviendo? Si estoy siendo afectado, ya sea en un área, ya sea en el otra, ¿qué voy a hacer para cambiar ese estado de cosas? Y la respuesta está en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque hoy mucha gente lo que anda buscando es el disfrute. He pasado tantas dificultades que yo me merezco unas vacaciones, que yo me merezco una salida, que yo me merezco algo diferente. Y le damos la espalda a la oración, a la búsqueda de la presencia del Señor. Le damos la espalda al Dios vivo y verdadero. No piense que yo estoy hablando de ti de manera específica. Si lo has vivido, yo te voy a decir algo: lo hemos vivido todos. Lo hemos vivido todos. Porque la situación nos ha dado duro. Hemos nosotros estado pasando por situaciones difíciles, por momentos de crisis. Y mal haría quien les habla de solo hablar de todo lo positivo que Dios tiene para nosotros guardado y no presentar la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Porque la realidad es a los ojos del mundo. Lo que nosotros estamos viviendo hoy es lo que nosotros vemos, pero lo que nosotros no vemos es superior a lo que nosotros vemos, porque hay alguien a quien nosotros podemos llegar, que si tenemos acceso, entrada por la fe en Él, mediante una vida de oración, de intimidad, de búsqueda de su presencia, nosotros vamos a conectarnos con la fuente de poder para hacer que las cosas a nuestro alrededor comiencen a cambiar. ¿Lo crees? ¿Lo crees?
El único capaz de cambiar la situación a nuestro alrededor se llama Jesús. El único es Él, porque Él venció a la muerte, porque Él resucitó, y el poder que levantó a Jesús de entre los muertos y le dio vida es el mismo poder que va a darle vida aún a los huesos secos que hayan sido consumidos en nosotros. Él levantará y dará vida cualquiera que sea la situación que estés viviendo. Cualquiera que sea, pero Él está esperando que tú se la entregues a Él, que la rindas a Él, que la deposites en sus manos. ¿Qué esperas para acudir al Dios que puede darte la ayuda necesaria en este tiempo? ¿Qué esperas para buscar de Él en intimidad? ¿Qué esperas para tú acudir al trono de la gracia? Dios está esperando por ti para mostrarte su amor. Pero ¿cómo lo vas a conseguir? No es satisfaciendo, no es proveyendo para la carne, no es dándole de comer a los deseos propios del cuerpo y del alma, no es para darle satisfacción a los sentidos, no es para nosotros llenarnos en nuestro ser y creer que con eso es suficiente. El dinero, el poder, la fama, la buena comida, los placeres de este mundo, los viajes, todo eso es pasajero. Todo eso pasa. Lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor para nuestras vidas hoy es: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo camino contigo. Vamos a dárselo al Señor. Tenemos que dejar que el Espíritu nos acompañe. Tenemos que dejar que el Espíritu nos acompañe para que cada paso que nosotros demos estemos nosotros bajo el poder de la resurrección. Bajo el poder de la resurrección. Bajo el poder que da vida, el que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder está en el interior tuyo. Ese mismo poder está en el interior tuyo si has recibido a Jesucristo y has nacido de nuevo. Y aquel que fue engendrado por Dios, ese hará que el enemigo no te pueda tocar. Que el enemigo no te pueda tocar. Que la enfermedad te pueda querer azotar, pero no te va a matar, no te va a llevar hasta la ruina si crees en Él. Hemos visto muchos milagros de personas ya listas para irse de este mundo, y mediante la oración, mediante la búsqueda de la presencia de Dios, pidiéndole de una manera con humillación, con entrega al Señor, Él ha hecho la obra. Él tiene el poder para hacerlo. Y Él quiere darle a sus hijos todo lo que necesitan. Él quiere darle todo lo que los hijos necesitan. Uno ve los sufrimientos de los primeros cristianos y uno dice, wow. Pero la verdad es que nosotros hablamos de ataques, pero lo que padecían esos primeros cristianos por causa del evangelio, eso es algo grande. El apóstol Pablo, él mismo dice, porque llevo en mi cuerpo las llagas del maestro. 3 veces he sido azotado, 39 latigazos con látigo de hierro, con punta de hierro. 2 veces he sido apedreado. Le caían a pedrada hasta dejarlo muerto. Yo llevo en mi cuerpo las marcas, el sello del maestro. Y yo te hago hoy una pregunta. ¿Estás tú dispuesto a llevar en tu cuerpo las llagas
el sello, las marcas del Maestro. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne, en Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos carne? El alma, nuestra mente, emociones y voluntad, unido al cuerpo, ambos buscando la satisfacción propia. ¿Cómo podemos nosotros vencer en este tiempo? Mucha gente incluso se hace autocomplacencia mediante el sufrimiento. Llega un momento donde se autocomplacen de hacerse víctimas para que los demás tengan compasión de ellos. Los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Porque queremos hacer cosas y no la hacemos, pero cosas que no queremos hacer, entonces esas son las que nosotros hacemos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La enfermedad desaparece, la escasez desaparece. Somos sanos por Él. Hoy nosotros necesitamos acudir a aquel que puede sanarnos, que puede sanar las familias, que puede sanar el alma enferma, que puede sanar nuestras emociones destruidas. Hoy necesitamos acudir a la fuente de vida. Él está esperando para manifestar su amor por sus hijos. Él está esperando que tú tomes la decisión de cambiar. No tomes esa invitación a la ligera. No la tomes a la ligera. Hoy necesitamos más que nunca a Jesús. Hoy necesitamos a Jesús. Él es el único que puede darnos a nosotros la respuesta, una salida a la situación que estamos viviendo. Lo que tú no puedes controlar y dominar por ti mismo, hay uno que puede hacerlo por ti. Lo que tú tengas en las manos que aún no le haya entregado, hoy es el día para que lo pongas en las manos de Él. Ríndele a Él todas las áreas de tu vida que tú aún quieres tener en tus propias manos. ¿Qué es lo que tengo? Escasez. Entrégale tu escasez al Señor. Él es el dueño del oro y de la plata, dice su palabra. Él te puede dar todo lo que tú necesitas. ¿Tienes alguna enfermedad? Por sus llagas somos nosotros curados. Por sus llagas somos nosotros curados. ¿Qué espera Dios de nosotros hoy? Un compromiso completo con Él. Él quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro ser a Él, que lo pongamos como el centro de nuestras vidas, que lo pongamos a Él en nuestro corazón. La palabra corazón es cardio en el griego, y cardio es centro. Dios quiere que nosotros pongamos su nombre en el centro de nuestra vida, que nuestro corazón esté atado a Él continuamente, buscando de manera permanente la comunión con su presencia, para Él mostrarnos su amor, para Él mostrarnos su amor. Vuelvo a decírtelo, es para mostrarte el amor de Él. No pierdas esta oportunidad. No pierdas el gran privilegio de ver la manifestación del amor sobrenatural de Dios en tu vida. Para ser sanados, necesitamos que el espíritu enfermo que hay en nosotros hoy
sea sano. Necesitamos del Espíritu de Dios, que es el único que puede sanar el espíritu nuestro, para que entonces el espíritu que hay en nosotros pueda decirle a la carne: no voy a satisfacer el deseo de lo que tú quieres. Voy a someterme al Espíritu, a la obediencia, a la palabra del Señor, a obedecer, a creerle a Él, Si somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a ser sanados. ¿Y cómo vamos nosotros a lograr ser sanados por el Espíritu? Esto no es algo automático. La única manera es buscar de Él en intimidad, con anhelo, con pasión, con una búsqueda desesperante, con una sed ardiente, buscando de la llama, del fuego, del amor de Dios, del Espíritu en nuestras vidas. Ese Espíritu es el único que puede levantarnos en medio de cualquier situación. Ese Espíritu es el único que puede hacer la obra en nosotros. Ese Espíritu es el único que puede ayudarnos a crucificar la carne con sus pasiones y deseos y vivir por el Espíritu, avanzando también por el Espíritu. ¿De qué vamos a hablar? ¿De redes sociales? ¿De periódicos? ¿De revistas? ¿De aplicaciones para solucionar los problemas de nuestras vidas? Solo Jesús tiene la respuesta. Él es el Dios vivo. Él es el Dios creador. Él es el Altísimo. Él gobierna sobre todo principado y potestad. Es Jesús de Nazaret, el único que está por encima de todo principado y de toda potestad. Él venció a la muerte en la cruz. Él venció a la muerte, y por el poder de la resurrección nosotros podemos confiar en ese Dios todopoderoso que puede hacer cambiar todas las cosas a nuestro alrededor. Dale un aplauso a ese Dios grande, vivo, poderoso. Jesucristo, Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él es. Dilo, Él es. Jesucristo es, Él es el gran yo soy, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento. Ese es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy. Jesús es, y Él es el único que nosotros necesitamos hoy. Oiga, estoy diciendo el único. No es el supermercado. No es la bomba de combustible. No es el dinero en el banco. No es el ticket de vuelo. A quien necesitamos es a Jesús. Necesitamos a Jesús. Hoy necesitamos buscar de Él. Hoy necesitamos de su obrar sobrenatural en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, que suba la adoración. ¿Cuántos están dispuestos a entregarle esas áreas de su vida a Jesús hoy? ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Él: mi vida es tuya por completo? ¿Cuántos están dispuestos a decirle: me rindo por completo a ti? ¿Estás tú preparado para decirle eso al Señor hoy?
¿Estás tú preparado o preparada? ¿Qué quieres de Él? ¿Qué necesitas de Él? ¿Quieres cambiar tu futuro? ¿Quieres cambiar tu futuro? ¿Quieres hacer tu vida diferente? No te voy a decir que todo el tiempo lo vas a lograr. No todo el tiempo lo vas a lograr porque es la voluntad de Él en nuestras vidas. Pero sí te voy a decir, el único que lo puede hacer es Él. Nadie más. Nadie lo obliga, pero es el único que lo puede hacer.